Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta actividad de parte del Fondo de Población de Naciones Unidas. Una cordial bienvenida a nuestras panelistas y a las personas que nos acompañan en esta transmisión en Facebook Live. Es un gusto tenerles a todas y a todas en esta oportunidad, en esta transmisión que nos da la oportunidad la tecnología de tener en esta coyuntura tan compleja que está viviendo el país. En el marco de la celebración del Día Mundial de Población, nos da mucho gusto hacer el lanzamiento del Sistema de Estadísticas sobre Niñas y Adolescentes Madres. Y sin más prolegómenos, vamos a dar inicio a la actividad. Esta empezará con un saludo de parte de las autoridades del UNFPA, de Naciones Unidas y del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con quien nos da mucho gusto haber emprendido este sistema de estadísticas que hoy les vamos a presentar. Entonces, a continuación, voy a presentarles a la señora Elena Zúñiga Herrera. Ella es la representante del UNFPA en Nicaragua y la directora de país de Costa Rica. Elena, muy buenos días. Adelante. Gracias, Paula. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen en este espacio virtual en el que haremos el lanzamiento del Sistema de Información Estadística sobre Nacimientos en Niñas y Adolescentes en Costa Rica. Agradezco la participación de las grandes personalidades que nos van a acompañar en el evento y quiero dar un saludo muy especial a la señora Olga Araya Umaña, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias, Olga, un reconocimiento a la institución que en asocio con el UNFPA ha hecho posible la creación del sistema de estadísticas que hoy nos convoca. El sistema es crucial para visibilizar una problemática que todavía, lamentablemente, no ha sido suficientemente atendida. La maternidad cuando aún se es niña o adolescente, que es resultado de la persistencia de profundas desigualdades de género, de la falta de oportunidades que se les presenta, sobre todo a las niñas adolescentes, y de la violencia. La riqueza de la información que contiene este sistema lo hace una fuente invaluable para entender y conocer con más profundidad esta problemática, además de que nos va a permitir hacer un seguimiento de sus niveles y tendencias año con año. Y permítame subrayar esto de año con año, porque representa un gran poder. Nos permite diseñar o mejorar las intervenciones que se requieren con mayor oportunidad, hacerlo con mayor oportunidad para poder avanzar más rápido y más efectivamente en la erradicación de este fenómeno que es sumamente injusto, que es sumamente costoso en la vida de las niñas y lo es también para toda la sociedad. Hemos enmarcado este acto en la celebración del Día Mundial de la Población, que desde 1989 se conmemora el 11 de julio de cada año. En este día, el Día Mundial de la Población, ha siempre sido una ocasión para poder hacer una reflexión colectiva sobre las prioridades que enfrentan los países en materia de población y desarrollo. Este año el tema elegido a nivel mundial es el de frenar la COVID-19 y en este esfuerzo, en la propia respuesta, integrar las medidas para proteger la salud y los derechos de las mujeres y las niñas. En las últimas décadas hemos sido testigos del impacto diferenciado que han tenido las epidemias sobre hombres y mujeres. El ébola entre 2014 y 2016, el Zika entre 2015 y 2016, así como anteriormente el SARS-CoV y el MERS-CoV, han tenido impactos muy graves en las mujeres, que además de verse afectadas por las epidemias, por esos brotes, también lo hicieron por la interrupción o por el difícil acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incrementándose significativamente la mortalidad materna y perinatal, los embarazos no intencionados y lamentablemente también incrementándose la violencia de género. Esta última asociada a los confinamientos forzosos, pero también a las crisis socioeconómicas que le siguieron a estos brotes. La COVID-19 ya está agudizando estas problemáticas, ya se están haciendo visibles de manera muy acentuada. Se registran ya varios cientos de muertes maternas asociadas a la COVID-19 en diferentes países de América Latina y el Caribe. Ya se habla de la otra pandemia dentro de la pandemia, con un acelerado incremento de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Además, las mujeres representan la proporción más grande del personal de salud que trabaja en la primera línea de respuesta y también son quienes cuidan mayoritariamente a los enfermos en sus casas. Todo ello las coloca en una exposición desproporcionada al coronavirus. La pandemia está afectando de manera particularmente severa a las comunidades marginadas, acentuando las desigualdades y amenazando con hacer retroceder nuestros esfuerzos por no dejar a nadie atrás. La pandemia un desafío sin precedentes y está poniendo en riesgo el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La respuesta a la COVID en todos los países es fundamental, pero hacerlo con un verdadero enfoque de género hará la diferencia, determinará la rapidez con la que los países habrán de recuperarse de sus efectos nocivos. Resulta imprescindible incluir la protección de la salud sexual y reproductiva en la respuesta a la pandemia desde su inicio, así como las medidas para prevenir la violencia de género y poder atender a las sobrevivientes, a las víctimas, con oportunidad y diligencia, aún en el contexto del COVID. Es altamente probable que si no se toman las medidas adecuadas, se incrementen desproporcionadamente los embarazos no intencionados y que junto con la violencia el número de niñas y adolescentes madres se incremente con consecuencias nocivas y duraderas en este tiempo del COVID. En este contexto, el lanzamiento que hacemos del Sistema de Información Estadística sobre Nacimientos en Niñas y Adolescentes en Costa Rica, en conjunto con el INEC, no solo es un aporte valioso para visibilizar la situación de los embarazos en niñas y adolescentes. Este sistema de estadísticas también representa una fuente única para nosotros, para ustedes, para toda la sociedad costarricense, para medir si fuimos capaces o no de reducir el impacto de la COVID-19 en la incidencia de la maternidad en niñas y adolescentes. Y por tanto, si tuvimos éxito al protegerlas en este periodo de mayor vulnerabilidad. Agradezco nuevamente su presencia, agradezco a Olga y al INEC por permitirnos ser parte de este importantísimo proyecto. Tengo la esperanza de que este sistema será ampliamente usado por todas y todos ustedes para que con base en evidencia rigurosa se diseñen e implementen las intervenciones políticas y programas que nos permitan avanzar más rápidamente en la igualdad de género y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes de Costa Rica. Pues esas son mis palabras, muchas gracias. Ahora cedo el micrófono a Paola. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias nuevamente a quienes nos están acompañando y se van sumando a cada momento. Estamos llegando a una gran cantidad de personas y es parte de lo que las facilidades que nos da este sistema. Olvidé al inicio presentarme, yo soy Paula Antesana, representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Costa Rica. Y ahora me da muchísimo gusto presentar a nuestra coordinadora residente, Alice Shackelford. Ella no nos puede acompañar en vivo, pero ha mandado un video con un saludo. Y la presento con muchísimo cariño porque es de las últimas actividades que ella está haciendo en el país, puesto que ya terminó su término como representante, coordinadora residente en Costa Rica. Así que le agradezco a Alice y por favor, a continuación, el saludo de Alice. Buenos días, un saludo de mi parte y de parte del Sistema de las Naciones Unidas. Felicito al Fondo de Población por el lanzamiento de este importante informe y también felicito al equipo del Fondo de Población aquí en Costa Rica para su compromiso, para su dedicación y para su trabajo. Y también le quiero pasar un mensaje a todos y todas ustedes, un mensaje de solidaridad en estos momentos así difíciles que estamos pasando con esta crisis de salud que se ha transformado en una crisis humana, en una crisis política, económica y de derechos humanos en muchos países. Y en este sentido, aprovecho para decir 3 mensajes hoy en relación al lanzamiento del informe del Fondo de Población. Primero es que el virus non discrimina,
pero el impacto del virus sí que discrimina. En particular por esto tenemos siempre que tener atención en los grupos más excluidos, en particular en mujeres y niñas alrededor de sus derechos sexuales y reproductivos. En esto llevo el segundo mensaje de cuánto importante es integrar los temas de derechos sexuales y reproductivos, los temas de planificación familiar, los temas, por ejemplo, de lucha a las relaciones impropias y el embarazo de adolescentes y niñas. Temas importantísimos que, como sabemos, impactan el desarrollo social, económico y político de un país, y Costa Rica también en ese sentido. Entonces tenemos que asegurar que estos temas sean al centro de la respuesta, a la respuesta estatal, a la respuesta de la sociedad civil, a la respuesta de las municipalidades alrededor del COVID. Fortalecer entonces los temas de derechos sexuales y reproductivos al interno de esta respuesta. El tercer mensaje también muy importante, que no podemos tomar decisiones sin datos, no podemos tomar decisiones políticas alrededor de política pública y de estrategia nacional sin estadística. Y por esto celebro el trabajo del Instituto Nacional de Estadística costarricense, el INEC, el Fondo de Población, en esos sistemas de estadística de niñas y madres adolescentes, porque es importante para poder decidir cómo ir adelante, cuál estrategia cambiar y recorrer, y para seguir en adelante en la implementación de la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás en Costa Rica. Muchísimas gracias a Alice, de fijo que la vamos a extrañar. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la señora Olga Araya Umaña, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC. Adelante, Olga, buenos días. Hola, muy buenos días, Paula, Elena, un gusto saludarlas y a todas las panelistas que esta mañana me acompañan. Reciban un cordial saludo de mi parte y en nombre de nuestra gerente, la licenciada Floribel Méndez Fonseca, y de todas las personas colaboradoras del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en medio de esta emergencia nacional. Quisiera externar nuestro más sincero agradecimiento y felicitación al Fondo de Población de Naciones Unidas por el lanzamiento del Sistema de Información Estadística sobre Nacimientos de Niñas y Adolescentes en Costa Rica. Es una herramienta novedosa, muy amigable, que facilita el análisis de las estadísticas de nacimientos que producimos en el INEC y que además se encuentran disponibles en nuestro sitio institucional. Sin embargo, el sistema que vamos a conocer hoy hace una excelente compilación y presentación de los datos de niñas y adolescentes madres del país. Hoy día, como lo mencionó tanto doña Alice como doña Elena, hoy en el marco de la Agenda 2030 y frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país, se ha puesto en evidencia la relevancia de contar con datos estadísticos oportunos, desagregados y accesibles, que apoyen la toma de decisiones asertivas y la focalización de acciones que permitan atender los requerimientos específicos de diversos sectores poblacionales, siempre respetando las particularidades y derechos fundamentales. Asimismo, se ha evidenciado la importancia de estas sinergias y del trabajo articulado de todos los actores partícipes del desarrollo sostenible. Hablamos del Estado, organismos internacionales, sector privado, sociedad civil, por lo que en este contexto el INEC celebra este tipo de iniciativas, que es sin duda el resultado de un trabajo conjunto y que facilita el análisis de nuestras estadísticas, compilando además en un solo sistema información procesada a través de indicadores, cuadros y gráficos, que no solo orientan el análisis, sino que transforman los datos en visualizaciones más amigables y atractivas para los distintos públicos meta. Es decir, cuando estamos hablando de personas tomadoras de decisiones, personas que se dedican a la investigación, estudiantes, organizaciones de sociedad civil y público en general. Este sistema, sin duda, amplía las posibilidades de acceso de uso, análisis e interpretación,
al mostrar los datos organizados por ejes temáticos específicos y en forma desagregada. Además, contribuye al fortalecimiento de la cultura estadística, que es uno de los pilares del instituto, pues esta información, si bien es vital para la generación de política pública, también se convierte en un mecanismo mediante el cual se fortalecen las capacidades de análisis de las organizaciones de sociedad civil y público en general para los procesos de exigibilidad de derechos y la construcción de soluciones conjuntas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Retomando las palabras de doña Alice y de doña Elena, en estos momentos de emergencia nacional, uno de los grupos más vulnerables son las mujeres y particularmente las niñas y adolescentes, por lo que en estos momentos la herramienta elaborada por el fondo cobra mayor relevancia. De nuevo, muchas felicidades al fondo por el lanzamiento de tan extraordinaria herramienta que no solo es didáctica, no solo es atractiva, no solo es amigable, sino que además está basada en los datos oficiales elaborados por el INEC. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Muchísimas gracias, Olga. Realmente el agradecimiento profundo del UNFPA al INEC, con quien hemos trabajado de forma muy detallada el lanzamiento de este sistema. Como dice Olga, el sistema contiene información que está disponible por el INEC, pero se presenta de una manera amigable. Este ha sido un sueño que le hemos ido dando forma desde hace bastante tiempo. Sí. Ha sido un equipo grande que ha trabajado en la elaboración del sistema paso a paso. En el sistema, cuando ustedes entren, hay una parte de créditos donde están los nombres de todas las personas, pero yo quisiera destacar a 3 personas a las cuales quisiera dar un agradecimiento muy especial por el empeño que le pusieron a la conformación de este sistema. Primero, quisiera agradecer a mi colega Evelyn Durán, de quien ha sido uno de sus sueños, casi que un pequeño hijo o hija, mejor dicho, que él ha ido creciendo poco a poco. Así que muchísimas gracias, Evelyn, por tu trabajo tan fuerte, tan profesional y dedicado para hacer realidad este sistema. También quiero agradecer a las técnicas especialistas que nos ayudaron enormemente, que son Paola Omodeo y a María José Guzmán. Entonces, ahora queremos presentarles un resumen de lo que es el sistema, en qué consiste y cuáles son sus principales características. Para ello, vamos a presentar el siguiente video. Adelante. En Costa Rica, del total de nacimientos que hubo en el 2000, 20.5% se dieron en adolescentes entre 15 y 19 años. En 2019, este porcentaje bajó a 12.1%. La información sobre estos nacimientos y todos los del país se registra en el Certificado de Declaración de Nacimiento del Registro Civil. Con esta información, el UNFPA y el INEC unieron esfuerzos para poner a disposición de la población el sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en Costa Rica. El sistema recopila todos los nacimientos ocurridos en el país a través de las estadísticas vitales que pone a disposición el INEC y que permiten conocer datos sobre el total de nacimientos del país por grupos de edades, provincias y cantones. Datos específicos sobre las niñas y adolescentes madres, como escolaridad, ocupación e incluso algunas características de los padres, como edad y nacionalidad, entre otros. También muestra la información del Censo 2011 en relación con los porcentajes de niñas y adolescentes con hijas e hijos. Toda esta información se presenta en gráficos, mapas y tablas. Y se puede filtrar o buscar por año, por todas las edades y haciendo énfasis en 2 principales grupos de interés: niñas de 14 años o menos y adolescentes entre 15 y 19 años, y también por cantones o provincias. El sistema reúne todos esos datos en 3 categorías: total de nacimientos en el país, datos específicos sobre las niñas y adolescentes madres, datos recopilados en el Censo 2011. En la primera sección se encuentra la información sobre el total de nacimientos que han ocurrido en Costa Rica desde el 2000. Esta información se puede obtener por grupos de edades y las tendencias en el registro de nacimientos.
En estas últimas se observa una disminución de los nacimientos en niñas adolescentes desde el 2000 e incluso se pueden comparar varias provincias o cantones, ya sea por cantidad de nacimientos, el porcentaje o la tasa. En la segunda sección se pueden explorar las características o datos específicos de las niñas y adolescentes madres. Características o variables como relaciones impropias, cantidad de hijas e hijos, escolaridad, ocupación y estado civil, que podrán ser analizadas por grupos de edades, año y ubicación geográfica, y otros datos como edad del padre, su escolaridad, ocupación, estado civil, entre otros. Cada variable se visualiza con su respectiva tabla, mapa y gráfico. En la variación porcentual de nacimientos se puede determinar si el porcentaje de nacimientos en adolescentes ha aumentado o disminuido, en un intervalo de años, en determinados cantones o provincias. En el resumen de nacimientos por áreas geográficas se pueden observar las variables mencionadas por cantón y por año. La tercera sección muestra la información de las niñas y adolescentes que reportaron ser madres en el censo 2011, categorizada por edad, etnia y para quienes tenían al menos una discapacidad. Finalmente, el sistema permite copiar los datos y exportarlos a otros programas y descargar los metadatos, es decir, la descripción de las variables. Y también presenta la forma correcta de citar el reporte en la sección de créditos. Le invitamos a visitar y analizar la información que aparece en esta herramienta que el UNFPA y el INEC ponemos a su disposición. Sigamos avanzando en el monitoreo de los derechos de las niñas y adolescentes que habitan nuestro país. Este video les da un ejemplo de las posibilidades que tiene este sistema. Quisiera presentar dos de las muchas informaciones que nos arroja el sistema, pero parece que no tengo la posibilidad de compartir pantalla. Si se arregla el problema técnico lo hago y si no, seguimos adelante. Tal vez contarles que el sistema, por ejemplo, nos dice de manera muy clara que la evolución de los nacimientos en niñas y adolescentes desde el año 2000 hasta el año 2019. Por ejemplo, en el caso de las niñas de 14 años o menos, en el 2000 representó el 0.8% del total de nacimientos y en el 2019 fueron el 264 nacimientos que representan el 0.4% del total de nacimientos. De este grupo podemos indagar información como por ejemplo alrededor del 7.2% en el 2019 de los nacimientos en niñas en esta edad de 14 años o menos se registraron en el marco de una unión libre, que ya es un tema sumamente preocupante, ¿no? Niñas de estas edades en una unión libre. Sabemos que el matrimonio es prohibido a partir para personas menores de 18 años, pero estas niñas están en el marco de una unión libre. Nos dice la información también que podemos recopilar del sistema que el 4.9% de estos nacimientos son productos de una relación impropia, ¿no? Este término que se ha acuñado afortunadamente en el país para describir de una manera exacta las relaciones entre niñas y adultos con gran diferencia de edad donde priva una relación de poder. Si bien este porcentaje es el 4.9%, debemos analizarlo en conjunto con otros datos que nos dice, por ejemplo, que el 86.7% de los nacimientos se ubican en las categorías de padre no declarado y edad ignorada del padre, porcentajes que han venido en aumento, lo cual nos dice que aquí se podría estar escondiendo situaciones violatorias de derechos más relaciones impropias.
Una quinta parte de las niñas de 14 años o menos que tuvo un nacimiento en el año 2019, asistió a 3 consultas prenatales únicamente, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es al menos 8 consultas prenatales. Esta es una información que nos da una idea general de las condiciones en que se dan estos embarazos en niñas y adolescentes, en niñas específicamente. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, nos dice el sistema que en el año 2000 representó el 20.5% del total de nacimientos y en el año 2019 el 12.1% del total de nacimientos. Si bien ha habido una disminución, lo cual celebramos y es muy importante, es también igualmente importante que veamos que este promedio nacional sube de manera muy importante en ciertas zonas específicas del país y con poblaciones particulares, por ejemplo, zonas costeras, zonas fronterizas, rurales, con poblaciones indígenas, niñas y adolescentes afrodescendientes, etcétera, lo cual nos dice cómo el embarazo en la niñez y en la adolescencia está íntimamente ligado con la pobreza y con la negación de derechos. A continuación, entonces, vamos a abrir un panel de lujo, me parece, en que vamos a tener la oportunidad de comentar estos datos y de resaltar cuál es la importancia de contar con información estadística para poder trabajar el tema de la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. En primer lugar, tenemos a nuestra querida amiga Milena Grillo, que es la cofundadora de la Fundación Pan y Amor, es ya una autoridad en nuestro medio en el tema de la prevención y la atención del embarazo en niñas y adolescentes, una de las propulsoras de la Ley 9406, más conocida como Ley de Relaciones Impropias. Y bueno, Milena, por favor, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, quiero primero tomar un minuto para hacer un saludo realmente colectivo. En la figura de doña Gladys y de doña Alejandra, quiero saludar y celebrar esa institucionalidad que Costa Rica ha construido con mandatos específicos para mirar sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres de todas las edades, decimos cuando dialogamos con el INAMU, y con las niñas y las adolescentes al centro de nuestra mirada. A doña Alice en remoto y a doña Elena en presente, quiero en ustedes saludar y agradecer esa cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas solidaria e inteligente, que sabe escuchar y sabe aportar a la capacidad país para responder a esas necesidades más sensibles que tenemos como sociedad costarricense, muchas veces ocultas, ¿verdad? Que nos cuesta realmente procesar y digerir. Doña Olga y en doña Paula, en ustedes saludo esa alianza, ¿verdad?, espectacular del fondo con el INE, que es sustentada en capacidades complementarias, en intereses convergentes, que esta mañana nos tiene dando como país un paso importante al frente en la lucha contra las maternidades en niñas y adolescentes, un paso al frente en nuestro derecho deber de proteger a las niñas y a las adolescentes sobre esta ocurrencia, ¿verdad?, sobre la ocurrencia de estos hechos que hacen a las niñas madres cuando lo que corresponde es que tengan garantizado su derecho a vivir niñeces y adolescencias protegidas de toda violencia. Quiero ahora referirme al sistema de estadísticas sobre niñas y adolescentes madres que hoy nos presentan, y es un sistema que realmente nos dice al país mucha cosa, desde su nombre hasta su contenido. Desde su nombre, ¿verdad?, al proponerse como sistema, nos recuerda que somos un país que hemos fallado en proteger a tantas niñas y a tantas adolescentes de la ocurrencia de una maternidad impuesta, que hemos debido generar todo un sistema para organizar la estadística relacionada que hasta ahora hemos tenido dispersa, no adecuadamente categorizada ni procesada. Cuando estábamos en la lucha por la ley 9406, ¿verdad?, nos decían, pero ¿para qué legislar sobre esto? Y les decíamos, me acuerdo que en un debate con un señor diputado en prensa les decía, es que no se legisla
para la excepción. Se legisla cuando el problema, y este es un problema significativo para el país y para la sociedad. Entonces ahora podemos, desde su nombre, saber qué tenemos. Desde su nombre podemos, al plantearse como estadísticas sobre niñas y adolescentes madres y no sobre embarazos, ¿verdad? Que es lo que hemos venido casi siempre refiriendo, nos dice que lo que los números reflejan no es una condición transitoria en la vida de una persona menor, son las vidas, son vidas de niñas, vidas de adolescentes, con realidades complejas que han tenido que enfrentar en soledad, sin la contención y la protección familiar, social y estatal que les proteja, que les proteja como merecen. Siempre desde su nombre cuando conjugan, ¿verdad? Cuando conjugan niña, adolescente y madre en una ecuación que es en sí misma disonante, nos recuerda de la deuda histórica que tenemos con los miles de niñas y adolescentes que han vivido esta situación en el pasado y aquellas que lo están viviendo hoy en día y con sus hijos y con sus hijos y hijas. Una mirada, ante una mirada institucional y social que por mucho tiempo fue pasiva en algunos casos y en otras revictimizada. Nos dice todo eso y más solo el título, ¿verdad? Solo el nombre que le han colocado ustedes a ese sistema. Pero sobre todo nos convoca, y como lo dijo muy bien doña Olga, doña Elena y Paula, nos convoca a revisar y a expandir todas las estrategias de prevención que hemos venido realizando sobre la base de la evidencia. Desde la información que nos han explicado contiene y desagrega, nos habla, ¿verdad?, del potencial que tiene contar con una información rigurosamente levantada, organizada, accesible y actualizada, para que nos apropiemos de ella, para que la interpelemos, para que nos interpelemos nosotros en nuestro quehacer. Y nos podamos movernos cada día con mayor certeza, basados en lo que nos dice la evidencia, de ese enfoque de control del daño, ¿verdad?, de ver cómo atendemos a la niña que ya es mamá, para que siga estudiando, ¿verdad?, desde ese enfoque que ha sido el peso de la acción societal en esta Costa Rica, y digo societal porque sociedad e institución ha estado ahí ante el problema que nos ocupa, y avanzar por esa brecha que ya nos abrió con mucha visión el programa mesoamericano, una brecha con su enfoque, ese programa con un enfoque claro de construcción, de prevención social y de coordinación interinstitucional. Y por otro lado, esa brecha que nos abrió la ley 9406, ¿verdad?, que nos plantea ya, digamos, que le da cuenta para cerrar la impunidad en lo jurídico, pero que también, ¿verdad?, tenemos un mandato específico de trabajar para que cada vez tengamos menos que ejercer ese control. Desde la información que nos ofrece, nos permite contar que podemos extraer de este sistema, a la luz de lo que nos han presentado, nos va a permitir contar ya no solo cuántas niñas, cuántas adolescentes, cuántos nacimientos han ocurrido en un periodo, para ver cómo las atendemos a ellas y a sus bebés. Vamos a poder dar respuesta a interrogantes que son centrales para la prevención de toda problemática. Vamos a poder preguntarnos cuántos nacimientos han ocurrido, en cuántas niñas, en cuántas adolescentes, quiénes son esas niñas y quiénes son esas adolescentes, cuáles son sus historias de vida, quiénes son los padres de esos bebés, en qué momento de sus vidas está ocurriendo eso, en qué lugares, en qué territorios, en qué circunstancias. ¿Cuántos bebés en Costa Rica, cuántas bebés en Costa Rica son hijas e hijos de una niña o un adolescente? ¿Y qué derivación para el seguimiento a la niña o adolescente madre se requiere para que la protección administrativa se active en beneficio del binomio como corresponde? En síntesis, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hoja de ruta? ¿Qué meta nos podemos proponer para tomar este aporte como línea base y con enfoque territorial? O sea, porque realmente tenemos que desagregar eso para una estrategia sostenida, sostenible, que nos permita medir progreso en esta lucha hermosa, que no es otra cosa que poner el derecho de toda niña y de todo adolescente a ser ellas, nada más y nada menos. Cierro saludando a doña Epsi, ¿verdad? En usted también quiero celebrar la institucionalidad que nos acompaña siempre en esas luchas. Desde el lugar donde usted esté, siempre la hemos tenido ahí. Muchas gracias, Paula. Con eso cierro mi reflexión.
Muchísimas gracias, Milena. Gracias por tu trabajo por la niñez y adolescencia de tantos años. Y yo también aprovecho para saludar a la señora primera vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, que nos hace el honor de acompañarnos y que luego tendrá el uso de la palabra. A continuación, me da muchísimo gusto presentar a la señora Alejandra Cuña, viceministra de Salud. Desde el Ministerio de Salud han surgido una serie de estrategias a lo largo del tiempo de prevención y de atención del embarazo en niñez y adolescencia. Y por eso ahora es tan relevante la presencia del Ministerio de Salud, más en el contexto tan complejo en que está viviendo el país. Por favor, doctora, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas, bueno, y a las personas que también nos están observando de forma virtual. A doña Epsi, un saludo cordial, a Gladys, a Milena, a Olga, un placer también, digamos, vernos ahorita. Doña Elena, mucho gusto. Por supuesto que a Paula y a Evelyn, muchísimas gracias por la invitación. Sé que estamos, ustedes lo saben, ¿verdad?, con una situación tanto preocupante en el país, pero eso no implica que no estemos atendiendo también temas, digamos, trascendentales, como es en este momento la niñez y la adolescencia y la atención, lo que significa de las adolescentes madres. Recordar que desde el Ministerio de Salud se gestaron una serie de instrumentos técnicos, políticos, para dirigir la prevención del embarazo en adolescentes y en niñas, ¿verdad? El modelo, como lo dijo ahorita Milena, de prevención del modelo Salud Mesoamérica ya no es Salud Mesoamérica, ya pasó y ya dejó de ser Salud Mesoamérica. Ese nos dejó lecciones muy aprendidas, ¿verdad? Porque ahí logramos demostrar que como país podríamos articularnos. Ahí estaba la Caja, está el PANI, está el Ministerio de Educación, está Sensinar y está el Ministerio de Salud, con una estructura nacional, regional y local, principalmente en dos regiones, la región Brunca, la región Huetar Atlántica, y ahorita veníamos desarrollando, antes de empezar la problemática que tenemos actualmente, en la región Choroteca. ¿Por qué? Porque lo tenemos como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que eso es importante destacarlo. O sea, sigue siendo prioridad y seguirá estando como prioridad. También un avance importante que me parece muy bien, digamos, y celebro el lanzamiento de este sistema, porque nosotros tenemos el Sistema Nacional, el Sistema de Información de Niñez y Adolescencia llamado SINA, donde articulamos información nominal de las niñas y adolescentes madres que les damos seguimiento con datos que el PANI nos pasa, con datos que la Caja nos pasa, con datos que el MED pasa, y bueno, por supuesto, y tenemos información y le podemos dar trazabilidad a algunas de estas, a la mayor parte del mundo. Y ahí es incluso donde nos midieron ahorita como país, y yo también, yo me imagino que ustedes lo conocen bien, pero bueno, el país ganó los indicadores de desempeño que había pactado en Mesoamérica, y eso nos permitió poder contar también ahorita con recursos para poder dar la sostenibilidad y la continuidad de los procesos. ¿Qué vería yo, digamos, como grandes retos en este momento? Porque estamos bajo una pandemia y por supuesto que el desarrollo del modelo de abordaje está en este momento, podríamos decir, no paralizado, pero sí no con la misma intensidad que se venía dando. Es sostener y expandir esas acciones, mantener esa normativa de abordaje. Para efectos nuestros, en este momento es esencial medir el impacto de la pandemia. Hace unos días yo creo que conversé con doña Paula de que era importante para efectos nuestros, y yo creo que este sistema nos va a permitir revisar, espero que en el corto plazo, bueno, cuál va a ser el impacto. Esperaríamos que no fuera un impacto grande, ¿verdad? Pero hemos tenido un descenso en el embarazo en adolescente, sin embargo, no sabemos cuál va a ser el impacto. Entonces, eso es un tema que es un gran reto,
que planteamos nosotros y que lo tenemos, digamos, como una prioridad en este momento del Ministerio, en este proceso de articulación intersectorial a través del Consejo Integral de Madre y Adolescente y las entidades que están articulando la respuesta intersectorial. Entonces, yo sinceramente aquí es celebrar y ver cómo articulamos también esta información que me parece esencial, porque esta información la tenemos como país. El sistema de información en este momento del Ministerio lo tenemos básicamente en 2 regiones, ¿verdad? No está expandido a todo el país. Entonces, es más bien, ¿cómo logramos hacer esa expansión? ¿Cómo logramos articular esta información que en este momento nos está dando este excelente sistema que nos están presentando hoy y con los datos ya que nosotros contamos con información del patronato, Ministerio de Educación, Sensinay? ¿Qué está pasando con esas niñas y adolescentes, madres? ¿Dónde están? ¿Están en el sistema educativo? ¿Salieron del sistema educativo? ¿Están recibiendo los servicios de Sensinay? ¿Tuvieron atención en el Patronato Nacional de la Infancia? O sea, ese proceso es importante para poder identificar en esos cantones que sabemos que continúan con datos altos de embarazo en adolescentes. Entonces, yo celebro y realmente agradezco, ¿verdad? Y ofrecemos todo nuestro apoyo y sabemos que a pesar de que estamos atendiendo el tema de la pandemia, para que ustedes lo sepan, nosotros seguimos también atentos a darle la continuidad a las acciones en el marco de lo que se pueda, ¿verdad? Pero por supuesto que ahorita nos interesa mucho continuar garantizando los derechos sexuales y los derechos reproductivos, principalmente de estas poblaciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos aquí para las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias, doña Alejandra. Muy especial el mensaje suyo y el compromiso de continuar con los programas y los proyectos de prevención del embarazo en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, a pesar de la emergencia que estamos viviendo. Un saludo muy especial a los más de 160 personas que nos acompañan por Facebook Live. Realmente nos congratulamos de que este lanzamiento esté generando este interés. Es tan importante que tengamos siempre presente el tema de los derechos de las niñas y de las adolescentes en esta coyuntura tan difícil en que estamos. A continuación, me da muchísimo gusto presentar a la señora Gladys Jiménez Arias, quien es la ministra de la Niñez y Adolescencia y la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. La presencia de ella acá es el compromiso del ente rector en niñez y adolescencia por trabajar en este tan importante tema. Adelante, doña Gladys. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señora vicepresidenta de la República. Un saludo cordial a las demás panelistas y personas que hoy nos acompañan en este foro tan nutrido. Quiero felicitar al Fondo de Población de Naciones Unidas y al Instituto Nacional de Estadística y Censo por poner a disposición de la ciudadanía y de las instituciones una herramienta como el Sistema de Estado sobre Niñas y Adolescentes Madres. Así también como para organizar este foro en torno a los avances y retos que tenemos como país en prevención del embarazo adolescente. En primer término, quiero destacar las bondades de este sistema. Les puedo contar que ayer estuve traveseando un rato y estaba tan emocionada que empecé a cruzar las variables del sistema porque nos permite realmente ver tendencias, cantidades de nacimiento, hacer cruces por grupos de edad, por provincia, por cantón, por año. Y algo que me encantó es la posibilidad de hacer un cruce de variables por estado conyugal, por cantidad de hijos, por la edad del padre, por el nivel educativo, por la nacionalidad. Y además me gustó también que viene en el contexto de leyes tan importantes como la Ley de Paternidad del Responsable y la Ley de Relaciones Impropias. Si revisamos esa herramienta, y espero, y aquí invito a los que están escuchando que la puedan utilizar, vemos datos muy significativos. Por ejemplo,
En el año 2000 teníamos 16.610 embarazos en adolescentes. 10 años después, ese número baja a 13.256 y el año pasado estaba en 7.776. Esos datos los tomé de esta herramienta. Y también un dato muy significativo que en menores de 15 años, hace 20 años eran 611, hace 10, 428 y el año pasado 259. Es cierto que se ha dado una disminución considerable, pero ello no es suficiente. Hay mucho por hacer. Y contar con esos datos es vital para la toma de decisiones. El Estado costarricense tiene una responsabilidad de garantizar los compromisos que hemos suscrito en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos al ratificar distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, como las que ya todos conocemos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y la Convención CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Y quiero resaltar que en el informe de observaciones finales sobre el informe periódico 5º y 6º del Comité de los Derechos del Niño, le señaló al Estado que si bien hay progresos realizados en reunión de datos, como la encuesta que tenemos de mujeres y de niñez y adolescencia, lo cierto es que todavía esos datos no están desglosados, según dice el comité, por edad, por sexo, por discapacidad, por etnia, y que pues nos hace un llamado para tener estas herramientas. Por eso es que celebro que podamos contar con esta herramienta tan valiosa en uno de los temas trascendentales y fundamentales para nuestras niñas y mujeres. Así también como que tengamos un enfoque que permita identificar que una población puede verse afectada por otras condiciones asociadas y que pueden acentuar o disminuir la afectación de sus derechos. Ese enfoque interseccional que nos permiten estas variables es fundamental. El embarazo y la maternidad tienen un gran impacto en la salud y en el bienestar de las niñas y de las adolescentes, que interfiere en su calidad de vida y en muchas ocasiones define su futuro y su desarrollo. Las condena a la pobreza, a la violencia, a la exclusión, que se expresa en muchas dificultades para la continuidad educativa, para la inserción en el mercado laboral, para lograr esa autonomía económica tan importante. En países de bajos y medianos ingresos, las complicaciones del embarazo y del parto son causa principal de muerte en mujeres de 15 a 19 años. Los retos que tenemos son muchos, grandes desafíos nos esperan para reducir estos números, así como mejorar la condición de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Yo quiero mencionar algunos de esos retos que me parecen que son importantes. Uno que tiene que ver con la erradicación de la violencia basada en género, dejar de normalizar las relaciones impropias, verlas como un delito que son, construir una sociedad libre de violencia y de machismo, participar, por ejemplo, las niñas y los adolescentes en la toma de decisiones, fortalecer la educación sexual y prevenir la violencia sexual. Otro de los retos que se nos plantea es la articulación interinstitucional e intersectorial. Aquí hay mucho por hacer para fortalecer el Sistema Nacional de Protección en la que estamos muchas de las instituciones para prevenir estos embarazos en niñas y adolescentes. Prevenir la explotación sexual, la trata de personas, incluir la perspectiva de género en las políticas y en los planes que tenemos que hacer, y sensibilizar y capacitar, que es muy importante, a nuestro personal. Ejercicio también de los derechos sexuales y reproductivos. El acceso a los servicios de salud y a la seguridad social son fundamentales para las niñas y para las adolescentes. La información y el acceso a métodos anticonceptivos modernos y accesibles son vitales también. Y cumplir, por supuesto, con las recomendaciones que los organismos internacionales nos han planteado a los estados. El PANI, frente a los embarazos adolescentes, tiene varios programas. Uno de ellos es el programa de adolescentes madres, la línea gratuita, talleres socioformativos, que no voy a desarrollar ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero me parece que ante la coyuntura que estamos, la situación derivada por la pandemia no puede implicar un retroceso en los avances alcanzados.
Uno de los grupos más afectados son las niñas y las mujeres, ya lo decía doña Olga ahora. El distanciamiento social, la suspensión de clases, hace que muchas niñas y adolescentes estén en espacios cerrados, muchas veces con su agresor. Los lugares habituales de denuncia hoy no están disponibles para ellas. Los datos nos dicen que en tiempos de pandemia aumentarán los embarazos no deseados. Es por ello que debemos adoptar medidas extraordinarias que nos permitan evitar nuevas manifestaciones de violencia, apoyar y acompañar a las niñas y adolescentes en los procesos de denuncia, que es vital, el acceso a los servicios de salud y a métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia, evitar la deserción escolar, promover espacios de corresponsabilidad del cuidado. Son muchas de las labores que como Estado tenemos. Quiero nada más cerrar diciéndoles que hay un ejercicio adicional que a través del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia se hizo para darle seguimiento y cumplimiento a la garantía de los derechos de los niños y niñas con ocasión del COVID. Y quiero invitarles a que puedan verlo, que está subido en las páginas del PANI. Es un mapeo de recomendaciones emitidas en materia de niñez por distintos organismos internacionales, un mapeo de medidas dirigidas a la población de personas menores de edad que ya lleva 400 acciones en conjunto de las distintas instituciones del Estado y una matriz de integración de esas medidas y esas recomendaciones, porque los datos son vitales precisamente para la toma de decisiones. Es mucho lo que debemos hacer para garantizar a las niñas y a los adolescentes sus derechos. Las acciones no pueden esperar. El derecho a la participación es fundamental para lograr avanzar en una sociedad más igualitaria e inclusiva. Y las niñas y adolescentes tienen derecho a tomar decisiones informadas. Por eso, nada para ellas sin ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por estas tan importantes palabras. A continuación, me da mucho gusto presentar a la señora vicepresidenta de la República, la señora Epsi Campbell Barr, que nos acompaña con unas palabras. Adelante, vicepresidenta. Muy buenos días. Primero que todo, saludarlas con mucho cariño y más que con cariño, con la certeza de que estamos comprometidas para trabajar por un mundo en el que las niñas sean niñas y no se les obligue a ser mamás y donde las adolescentes puedan estudiar y no tengan en su cabeza para nada la responsabilidad de tener que estar criando bebés. Y yo creo que finalmente Costa Rica es un país que puede ponerse ese desafío. Yo quiero saludar a Milena, que particularmente tiene toda la vida de estar realmente persistente con una agenda de derechos para la niñez costarricense. Agradecerle profundamente a Paula Antesana, que como la persona de contacto del Fondo de Población aquí, quien está dirigiendo la oficina de aquí, con Elena, podamos poner este tema en el tapete de discusión a propósito del Día Mundial de la Población. Realmente los datos son esperanzadores si uno lo mira en perspectiva. Si uno lo mira como una foto, no son esperanzadores, no puede haber esperanza cuando una sola criatura está quedando embarazada en Costa Rica, digamos. Eso no puede ser que uno lo tome con normalidad, porque además son la muestra más dramática de la exclusión social en nuestro país. Son las más atrás de las atrás, ¿verdad? Y me encanta que tengamos al INEC, que ha ido haciendo este esfuerzo sistemático de recolección de información, y al Ministerio de Salud para que veamos realmente que lo que tenemos que hacer es un montón. Yo pienso, y cuando escuchaba todas las intervenciones de ustedes, yo casi estoy segura que lo que sigue en mi vida va a ser dedicarme a la niñez y particularmente a la niñez excluida en Costa Rica, digamos, porque finalmente de algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien cuando tenemos esta cantidad de niñas y adolescentes que están quedando embarazadas, pero no son ni las hijas ni las nietas nuestras. Ese es el tema. Las nuestras están salvadas, ¿verdad?
Entonces es como el destino inevitable de la pobreza. Y eso es lo que es inaceptable desde cualquier perspectiva donde se mire. Es inaceptable que no nos pongamos como meta un país con cero tolerancia, digo cero, no digo 1%, cero de tolerancia al embarazo de niñas. O sea, niñas menores de 14 años pariendo criaturas, eso solamente es la violación de todos los derechos del presente y del futuro, ¿verdad? Por aquello, porque usted no puede esperar absolutamente nada, ni de la madre, que se hace madre a los 14, pero a los 26 tiene 4 hijos, 6 hijos, nunca pudo estudiar, nunca nada, y luego queremos analizar esa madre. Cuando tiene 20, nos preocupamos por ella cuando es adolescente, y nos damos cuenta que la cosa no funcionó. Luego, cuando ya se hace adulta, creemos que de alguna manera pudo haber resuelto su vida. ¿De qué forma? ¿De qué forma si le dieron responsabilidades de adulta a una criatura? Entonces, conmemorar el Día Mundial de la Población, poniéndonos de acuerdo nosotras, si nos vemos en la pantalla, somos puras mujeres, ¿verdad? Somos nosotras las mujeres las que entendemos estos temas, realmente así es. Somos nosotras las que podemos ponerle ese otro sentido de colocarnos en los pies de, habiendo parido o no, las que pudieron ser nuestras hijas y nuestras nietas. O sea, habiendo parido no, porque finalmente el tema no es que tenemos que haber parido para entender que una como mujer se puede colocar en ese lugar donde los hombres no se pueden colocar de la misma manera, o no se colocan. La verdad es que yo voy a hacer la valoración menos subjetiva, decir no se colocan en ese lugar. Y entonces tenemos que ponernos una serie de metas. Aquí el diálogo me parece extraordinario porque es el diálogo de sociedad civil con gobierno, de organizaciones multilaterales como el Fondo de Población y de la academia y de las instituciones que realmente logran organizar los datos. En tiempos de pandemia simplemente se nota mucho más la exclusión en Costa Rica, ¿verdad? O sea, ustedes saben que si tenemos 500,000 de estudiantes, 500,000 de estudiantes en Costa Rica que están fuera del sistema educativo hoy, así hay que decirlo, porque no tienen dispositivos electrónicos o porque no tienen conectividad. 500,000. O sea, estamos hablando de una situación dramática. Nosotros podemos promover todo lo que hemos hecho en materia de salud, podemos decir en grandes discursos lo que hemos hecho en materia de educación, pero nos tocó chocamos con la puerta, con la pared, así, directamente, en colisión. Y esa colisión nos dice que esas criaturas que hoy no están estudiando, porque no pueden estudiar simplemente, porque son de zonas rurales que no tienen conectividad, o porque son de zonas urbanas donde si tienen un teléfono, tienen un telefonito y nadie les está pagando el teléfono para que vayan a clases, nadie está pagando eso, ¿verdad? Ni menos una computadora, ni un dispositivo. Si esas criaturas no están en clases, ustedes saben los riesgos tan acelerados que tienen las muchachas y las niñas en esas condiciones. Porque finalmente, quieras o no, en un país como Costa Rica y casi en el mundo entero, la escuela es un lugar de protección. Es un lugar de mucho mayor protección que estar en la casa, expuesta a cualquier condición de todo tipo de abuso. Y si ya sabemos que el 500,000 de niñas, 500,000, calculemos que el 50% son niñas y adolescentes, serían 250,000 aproximadamente. Si esas criaturas están fuera de las clases, es porque viven en pobreza. Y si viven en pobreza es porque las casas tienen unas ciertas condiciones. Es porque no tienen resueltas las cosas más básicas. Y entonces miramos el círculo. Entonces, por supuesto que, ¿cómo hacemos nosotras para hacer una alianza estratégica? Es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo nos fortalecemos las unas a las otras? ¿Cómo llevamos una agenda consistente? Yo creo que el programa Mesoamérica fue una iniciativa realmente extraordinaria porque llega donde tiene que llegar. Pero yo soy y realmente disminuyeron de manera absoluta y de manera porcentual los datos que ponía nuestra presidenta ejecutiva del PAN y ministra de la Niñez
son contundentes en términos de que se ha avanzado. Obviamente yo tengo que decir de nuevo, participaba hace un ratito en un webinar sobre una campaña de educación que está impulsando a nivel global la UNESCO. Obviamente tendría que decir que hay desigualdad también en esto, porque resulta que se disminuyó el embarazo adolescente en Costa Rica en los niveles en que se disminuyó, pero se aumentó el embarazo adolescente de jóvenes afrodescendientes. Entonces, las películas nunca son como fotos claras en donde uno pueda ver todo lo que está allí. Ahí están todos esos otros obstáculos particulares que están enfrentando las niñas y las jóvenes adolescentes por sus identidades. Y si miráramos el cruce de lo que pasa con las criaturas, niñas y adolescentes con discapacidad, también veríamos otra película, ¿verdad? Si vemos lo que pasa con las niñas indígenas y adolescentes indígenas, veríamos otra película, porque parece que tenemos que seguir insistiendo. Y vieran que yo pienso, bueno, yo estoy segura que todo lo que estamos viendo es un cambio generacional profundo. Y pese a que las noticias, no todas, la mayoría de noticias en estos tiempos no son noticias buenas, yo pienso que eso es lo que sucede cuando hay un cambio realmente de raíz. Es ahí donde nosotras recordamos al poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa, que decía que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Estamos en tiempos de transformación profunda, pero las mujeres tenemos que ayudar a que este país, nuestra sociedad y este mundo pueda terminar la labor de parto, esa labor en donde está la parturienta, que es esta tierra, este país, y estamos las parteras, que somos nosotras, las que ayudamos a que esa nueva generación vea la luz, ¿verdad? Yo estoy convencida de que vamos a tener que buscar un grupo de criaturas líderes en las escuelas, en los colegios y en los barrios. Empezar a hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, empezar a pensar fuera de la caja. En los lugares más difíciles, coger a las chiquillas que son más chispas. Esas que son más chispas a veces no son las que les va mejor, vieras que no. Resulta que muchas veces por estar tan adelantadas, por ir más adelante, muchas veces están más expuestas. Igual están expuestas las que están bien atrás, las que son muy tímidas, pero podemos hacer un esfuerzo de empezar a generar unos grupos de liderazgo de niñas y adolescentes, que ellas sean las que lleven la bandera, que ellas sean las que nos ayuden a educar a sus pares, que ellas les demos el poder de sentirse parte de un proceso en el cual de verdad son protagonistas, no solo en el discurso, porque nosotras en eso somos buenísimas, en los discursos somos buenísimas, pero cambiar significa que vamos a cambiar cambiando, que vamos a esos lugares en donde los datos que nos dice el INEC son los lugares de mayor dificultad, y ahí empezamos a trabajar de una manera particular con fondos internacionales, con los fondos que tiene el PANI, con el voluntariado que de por sí está en las comunidades. Yo tengo que soñar, porque yo tengo que soñar que nosotros vamos a llegar a un país entre el 2030 y el 2050, donde la mujer más vieja que va a parir más joven que va a parir en Costa Rica tendrá entre 18 y 19 años. Que en este país el embarazo adolescente y de niñas, eso sí que va a ser una noticia extraordinaria cuando vemos que una criatura de 15 años tuvo un bebé. Hoy no es una noticia extraordinaria. Hoy no es una noticia extraordinaria. Yo estaba leyendo, creo que fue en Australia o en Suecia, creo que en Suecia, que la madre más joven tenía 19 años. Reportada, 19. ¿Me entienden eso? ¿Cómo nosotros no podemos aspirar a eso? Y lo digo para quienes nos hicimos además mamás jóvenes, no demasiado, pero jóvenes. Y entonces cuando uno se hace de mamá muy joven, usted deja todo, ¿me entiende? O sea, su vida se convierte en una vida administrativa para resolver lo administrativo de las criaturas. Usted pasa un segundo término, ¿verdad? Quizá después uno dice, bueno, fue una ventaja porque yo ahora ya estoy como las que están llevando a las criaturas a la escuela y yo hace rato terminé esa tarea. Pero lo cierto del caso es que te perdés la mitad de la vida en términos de la realización personal, porque el tiempo no vuelve.
Y estoy hablando para madres de finales 19 y 20 años, ¿verdad? Ahora imagínense una criatura de 14, de 12, de 11 años en Costa Rica. Es que eso debería de ser cárcel para todo el mundo. Pero obviamente, y con esto quiero terminar, no se trata de que empecemos a ver la película, las mujeres dichosamente no lo hacemos así, ver la política solo en un pedacito y entonces nos vamos a la familia para ver qué pasó en esa familia. No, yo les puedo contar una experiencia familiar. Yo tengo una prima que sería de mi generación, recientemente murió, se hizo mamá a los 17. La hija de ella se hizo mamá a los 16 y la nieta de ella se hizo mamá a los 15. Una prima hermana. Mi prima tenía 53 años y era bisabuela. Bisabuela. La mamá de ella tenía 70 años y era tatarabuela. Entiéndanme que eso es una cosa realmente impresionante. Hoy hay mujeres que a los 53 años están llevando chiquitos a primer grado de la escuela, a sexto grado, no sé cuánto. Y mi prima era tatarabuela. A los 52 años cumplidos, ella tuvo un bisnieto. Entonces, o sea, a veces cuando uno lo mira como una cosa muy lejana, se pone a pensar que esto no es realidad. Tenemos que empezar a pensar en esas criaturas con nombre y apellido. Son iguales que las criaturitas que tenemos cerca. Son iguales que Amara, mi nieta, que no es posible, nadie se imaginaría que Amara, que hoy es una niñita de 6 años, vaya a ser mamá a los 12 años. Nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Ni la familia, ni nada, y todo el mundo está trabajando para que eso no suceda. Pero hay un montón de criaturas que tenemos que proteger nosotras como Estado, porque la familia era como esta familia. ¿Qué le vas a pedir a una mamá a los 14 que a los 28 años pueda proteger a una niña de 12? Decime qué es lo que podríamos pedirle. O sea, porque el problema es bastante más complejo y entonces todas nos tenemos que poner y todos en las mamás y los papás de esas criaturas. Y es ahí donde el Estado, las organizaciones sociales, tenemos que ir al rescate de esas niñas y adolescentes que hoy están a la mano de Dios, o sea, están a la mano de Dios enfrentándose y no podemos verlo de la manera sencilla, ¿verdad? Solamente ver la parte de la sexualidad y entonces ahí nos centramos y no, esa es una parte súper importante, pero es que tienen entornos que no les permiten disfrutar de todos sus derechos. Así que, Paula, Elena, muchísimas gracias por organizar el Día Mundial de la Población con este tema. Muchas gracias, Milena, por el trabajo que haces de siempre. Sos una inspiración realmente, porque cuando una tiene misión de vida y usted está clarita sobre lo que quiere hacer, usted sigue y sigue, se cae, se levanta y sigue. Y eso es un ejemplo del que usted nos ha dado con la agenda de la niñez en Costa Rica. Yo creo que me siento siempre muy cómoda con Gladys como presidenta ejecutiva del PANI porque sé de la sensibilidad y el compromiso que tiene y además porque entiende los temas, porque tiene una perspectiva de derechos humanos. En este caso es fundamental tener una perspectiva de derechos humanos y Alejandra, que es clarito, ¿verdad?, en lo que estamos. Termino de nuevo agradeciendo al INEC. Necesitamos cada vez más y mejores datos. Los datos para ver la película, pero después tenemos que ver la gente no en forma de dato, sino en forma de persona, porque eso es lo único que nos va a permitir transformar esta realidad que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Realmente, qué palabras tan inspiradoras. Realmente, detrás de cada una de esas estadísticas hay vidas, hay derechos, hay sueños, hay proyectos de vida. Y muchísimas gracias por sus palabras. Quisiera entonces invitar a todas las personas que visiten el sitio, que visiten el sistema costarrica.unfpa.org/nacimientos,
que puedan apropiarse de este sistema de datos, utilizarlo para propósitos de políticas públicas, de proyectos, etcétera, que se pueda además ver a nivel local cómo están los diferentes cantones, cómo han ido evolucionando en este importante tema. Muchísimas gracias a nuestras panelistas de lujo que nos han acompañado. Este ha sido un webinar, un lanzamiento sumamente enriquecedor. El UNFPA se lleva una gran cantidad de compromisos de lo que ustedes han mencionado. Seguimos adelante trabajando al lado del gobierno, trabajando al lado de la sociedad civil por lograr cada día más el respeto por los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres en este país. Y siempre también en alianza con el gobierno para trabajar en este momento tan retador de la pandemia del COVID-19. Vamos a cerrar de esta manera nuestro panel, el lanzamiento. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan todos y todas muy buen día. Hasta luego.